nosotros los ejecutantes de la danza, que a lo largo del tiempo somos herederos. Movimientos armónicos que cruzamos fronteras del mismo modo, que lo hacen otras modalidades del arte, la pintura, música, teatro, entre otras. El movimiento, sus coreografías y la necesidad del constante entre la acción rápidamente permite los estilos de las mezclas entre sí. Engranado en la forma natural y en la danza en sus espacios, al cual permite al presente cambiante, la danza es la forma de expresión más honesta que existe. Y por ello que la apreciamos y conservamos el movimiento. Otras personas al verles moverse. Así, sentir sus emociones, pensamientos y contarlos con una energía. Es quizás entonces cuando mejor y claramente podemos conocer el baile. Me gusta pensar que la danza, como una celebración, coexistencia, como una forma de dar, crear, al tiempo de los demás, la belleza subyacente de la danza en vivo, resiente principalmente en la convergencia de las personas, compartiendo hoy en día nada privado de la danza. Es una experiencia extremadamente social. Eso quiere decir que la danza es la expresión más genuina y más natural de los seres humanos. Cuando danzamos, hacemos realidad los sueños en libertad. Liberamos sentimientos y nos encontramos con nosotros mismos, sin olvidar las reacciones diversas que causamos al despertador. Nuestro amor como ejecutante es la pasión porque llevamos el ritmo, el movimiento hasta cuando dormimos. La danza es vida pura para toda la vida. Todo esto está realizado, gracias a Dios. Gracias por permitirme desde niño ser un ejecutante de la danza y haberla convertido en el proyecto de vida fundamental para mi desarrollo. Y no verla como un hobby, sino como parte integral de la formación junto a mi familia. Los escenarios, las calles, las canchas deportivas, donde Dios me ha permitido estar. He transmitido mi pasión por la danza, momentos felices con los grandes de la danza venezolana y sobre todo como lo es la danza en el agua. Mi maestra, mi mentora y de mis inicios, la señora de la danza de Cagua, profesora Elia Arevalo. Y con su agrupación Danzas Caguacao, ya que están cumpliendo 30 años de trayectoria, muchísimos éxitos. Maestra, mi respeto y consideraciones a usted y a toda su familia. Gracias por enseñarme, por regañarme, por llorar junto a mí. En estos momentos grandes de nuestras presentaciones, Dios me la bendiga. Danzas Caguacao. Danzas Caguacao, agrupación Matiz del municipio Sucre, donde fueron mis primeros pasos en danza. Me ha impulsado mi carrera como solista, a ellos mil gracias. La profesora Ángela Alarcón y a su agrupación de danza Color, Ritmo y Folclor. Jorge González, director de Danzas Nacionalistas Maragua. Mi agradecimiento por todo su apoyo, donde tuve el honor de ser ganador del Festival Regional de Jóvenes Solistas y ser representado el Estado de Aragua en el Festival Nacional de Jóvenes Solistas, obteniendo el tercer lugar masculino con una excelente bailarina, Eliana Guillén. No quiero dejar de mencionar con mucho respeto, cariño y admiración a una persona grande dentro de los grandes, donde su pasión por la danza va más allá de las fronteras. Grandeza que le ha permitido ser maestro de maestro, profesor William Palencia. Para ustedes mi respeto y más sinceras consideraciones.
Dentro de la vida de la danza, mis grandes amigos, Marbé Palacio, Rafael Perdomo, Edgardo Villafranca, Eliana Guillén, Jonathan Donaire, Josnaibe Gutiérrez. Y esas dos chicas que desde muy chicas las conozco y las vivo conociendo, como son Yerlis y Shirley Urbaneta. Siempre acompañada de su madre, amiga Consuelo López. La hermosa Diana Key, Susana Lorca, Eulogio Romero, Adrián Pedrán, Sonia Croque, señor Pedro Quintero. Y a los que están desaparecidos, que siempre los llevo en mi corazón. Perdón. Mi amigo Arnaldo Rengifo y a Heidi Salvo. A todos los llevo, gracias. Están siempre conmigo. Señor alcalde e integrante del Estado Mayor de Cultura, todas estas personas que he nombrado son parte de la creación artística cultural de nuestro municipio Sucre y del Estado Aragua. Ellos son portadores y formadores, hacedores de la historia de cultura. Gracias por recibirlos y apoyarlos. En ellos tendrá su mejor aliado. En nombre de todos los cultores, gracias por mejorarnos los espacios de la Casa de la Cultura. De verdad quedó hermosa y lista para avanzar. Esperemos que pronto se culminen los detalles que faltan y con su compromiso la cultura se logrará. A los integrantes del movimiento dancístico del Estado Aragua, del municipio Sucre, Danzas Cahuacao, Academia RG Dance, Diana Key, Danzas Palo Negro, Coros y Danza de Nuestra Señora de la Candelaria, Corpus Tempo, Nueva Venezuela, Nuevas Raíces, Ballet Regional Aragua, Bárbara Moreno, Compañía Nacional de Formación Artística Venezuela Viva, Danzas El Milagro, Grames Instituto, Danzas Maracay, Luciana Dance, Expresión Criolla. Gracias a todos ellos por darme la oportunidad de acompañarlos en nuestro Día de la Danza. Bueno, me disculpan del público presente que haya dejado estas tres personas de último. Mi padre, no de sangre, mi padre, hermano, compañero, fiel en mi transcurrir de mi vida, consejero, su mano siempre extendida para ayudarme a salir adelante y ser parte de lo que soy, un ejecutante de la danza. Él no se encuentra en estos momentos aquí en Venezuela, pero él es Adán Castro. Y extendiendo mis brazos para estas dos personas, una le dio la vida a la que me dio la vida. Abuela, mamá, ¿cómo no decirle lo importante y agradecido por ser parte de mí? Por recibirme en sus brazos, por ser su palabra, por regaños, que me hicieron crecer como hombre. Gracias por acompañarme y compartir conmigo lo que he logrado junto a ustedes y lo que me falta. Les pido por favor que me tomen de la mano y me sigan acompañando no solo a mí, sino también a todos mis amigos ejecutantes de la danza, para que siempre siga la familia junta y poder decir que viva la danza, hoy, mañana y siempre. Gracias.